Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, chicos. Vamos a tener nuestro tiempo devocional con Dios. Entonces, ¿qué les parece? Sí, oramos. ¿Sale? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender mejor su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana nuevamente especial hecha por ti. Y te bendecimos y te alabamos por tus grandes misericordias, tus grandes favores que extiendes hacia nosotros. Y entendemos que es por tu gracia, es por tu favor que no merecemos. Y sin embargo, Dios, tú en Cristo Jesús nos has mostrado pues toda esa suficiencia. Por eso te damos gracias a ti, te bendecimos y suplicamos que nos ayudes a entender, a poder estudiar, a poder aprender también sobre el pasaje de esta mañana que estaremos meditando y leyendo. Te damos entonces a ti la gloria, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, chicos, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de Efesios capítulo 2. ¿Sale? Efesios capítulo 2. Por lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias precisamente ahí en Efesios capítulo 2. Y específicamente vamos a estar solamente hablando de los versículos del 1 al 3. ¿Sale? Entonces, vamos a ir leyendo. Voy a leer estos 3 versículos nada más y después voy a ir dando ciertas explicaciones, las cuales es importante que vayan tomando nota en su libreta devocional. ¿Sale? Entonces vamos a estar explicando estos versículos y no olvides de tomar nota en tu libretita devocional. ¿Sale? Entonces, mira, voy a comenzar a compartir pantalla y vamos a leer. Ahí estamos, aquí estamos en Efesios. Voy a bajar esto. Efesios capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sale? Solamente hasta ahí vamos a ver del versículo 1 al versículo 3 esta porción. Ahora, algunos a veces cuando leen las escrituras, de repente les cuesta un poquito de trabajo entender ciertas palabras. Y es cierto, a todos nos ha pasado eso, porque algunas palabras generalmente no las usamos muy comúnmente en nuestro vocabulario diario. Y entonces a veces para algunos es un poquito complicado, se nos complica entender cierto contenido de las escrituras. Bueno, mira, te lo voy a leer ahora en otra versión. Por ejemplo, esta es la Reina Valera actualizada. Aquí está la 1995, ¿sale? Vamos a usar esta, ¿sale? Y hoy te voy a enseñar un poquito sobre versiones. Dice, en cuanto a vosotros, esta es la Reina Valera actualizada, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. ¿Sale? Bueno, si te das cuenta, tal vez en esta cambia muy poquito, ¿sale? Cambia muy poquito el contenido. Pero podemos buscar otra. Por ejemplo, a algunos les gusta mucho, o sea, vamos a ver esta. Esta es la nueva versión internacional
es muy común, a algunos les gusta y también es muy, muy famosa esta. Vamos a leer ahora el pasaje aquí que dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Ah, ya viste, ahí sí ya cambia. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Bueno, si te das cuenta, ahí ya tenemos un poquito, tal vez en nuestro lenguaje, de una manera más clara lo que quiere decir el contenido de lo que leímos. Bueno, sin embargo, ya que vimos qué es lo que quiere decir el texto, ahora yo voy a explicar de qué se trata este texto. Este texto, y esto es algo muy importante para que tú lo apuntes, está hablando de la condición de las personas sin Cristo. ¿Cómo es la condición de las personas cuando aún no han venido a Cristo? ¿Cómo es la condición de las personas cuando aún no son cristianas? ¿Sale? Así es. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia, cómo están las personas cuando no tienen aún a Cristo, aún no son salvos, cuando aún no han venido a la cruz pidiendo perdón, misericordia, gracia. ¿Cómo están las personas? ¿Sale? Y bueno, la primera cosa que dice el versículo, dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Él a quién se refiere? A Dios. ¿Sale? Aquí se refiere a Dios. Él es el que da vida. No somos nosotros los que conseguimos vida o surge acá adentro y es creada por nosotros. No. Él es el que nos da vida. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos sin Cristo, dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mira, la palabra muertos, cuando tú sabes que alguien ha fallecido, eso es una separación, se separa el cuerpo del alma, ¿sale? Se separa la parte material de la parte inmaterial, eso es separación, eso significa muerte, ¿sale? Eso es lo que significa muerte. Y bueno, esa idea es lo que está diciendo, es lo que está usando aquí Pablo para explicarnos que cuando las personas estamos sin Cristo, estamos separados de Dios, ¿sí? Estamos separados, vivimos separados. Por eso es que no, a las personas no les interesa Dios, no les interesa su palabra, no les interesa orar, no tienen ningún interés porque viven totalmente alejados, ¿sí? Viven totalmente separados de Dios. Y dice que esa separación es causada, ¿por qué? Por los delitos y pecados. Ahora, delitos y pecados significan esto. La palabra delitos significa resbalones, ¿sí? Resbalones. La idea de lo que Pablo está aquí diciendo es que, pues esos resbalones, ¿sí? Lo que hacen es que me alejan y me alejan y me alejan de Dios. O sea, yo mantengo, cuando una persona no es creyente, se mantiene alejándose, alejándose, alejándose de Dios. Pecados, pecado en su palabra original, aquí como está mencionada, es esa palabra que significa errar al blanco, ¿sí? Como cuando tú estás jugando al tiro al blanco y te equivocas, en vez de darle al centro, le diste afuera, eso significa te equivocaste, erraste al blanco. Y eso es lo que significa aquí pecado. Pecado es errar al blanco. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha dado instrucciones claras y nosotros no las hemos hecho por ignorancia o aún las hemos hecho con conocimiento y hemos hecho cosas diferentes, equivocadas, eso es lo que la Biblia le llama pecado, ¿sí? Que nuestras decisiones han sido equivocadas, nos hemos salido de rumbo. Bueno, la Biblia nos dice que cuando una persona no es creyente, está
muerta. ¿Sí? Se escucha muy feo, pero es la verdad lo que nos está diciendo la Escritura. Cuando una persona no es creyente, está muerta en sus delitos y en sus pecados. Y dice también otra cosa aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto es muy importante mencionar, porque mira, los efesios ya eran cristianos. Sí, a las personas, a los hermanitos a los que se les mandó esta carta, ya eran creyentes. Y a ellos se les está diciendo, ustedes andaban antes así. Así era su vida. Pablo les está también instruyendo, y bueno, esto tal vez lo vamos a ver en devocionales más adelante, ¿sale? ¿Por qué está Pablo diciendo todo? ¿Cuál es el propósito de que Pablo les está recordando cómo era su condición antes de ser creyentes? Y dice, ustedes también anduvieron así. Aquí la palabra anduviste significa la forma de vivir, en los cuales todos vivieron así, andaban así, ¿sale? La forma de andar, la forma de caminar, etcétera. Entonces, tal vez yo aquí quiero hacer una aclaración, me acaba de venir a la mente. ¿Cómo me dices en el versículo 1 que estábamos muertos? ¿Y cómo me dice en el versículo 2 que vivíamos así? Bueno, acuérdate que aquí la Biblia, lo que menciona en el versículo 1 es una muerte espiritual. Físicamente hay vida, pero espiritualmente, o sea, por dentro, hay una separación con Dios, ¿sale? Causada por el pecado. Y bueno, también dice aquí la Escritura, siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, mundo en la Biblia quiere decir varias cosas. A veces se refiere a personas, a veces se refiere al planeta, a veces se refiere al universo. Pero aquí, ¿a qué se refiere? Aquí se refiere a todo ese sistema o todo ese grupo de ideas, de filosofías, de cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es la forma de ver la vida, ¿sale? Y dice aquí la Escritura que el mundo es esa forma de ver la vida o ese sistema de valores anticristianos, antibíblicos, y dice la Escritura que nosotros andábamos en esa corriente, en esa forma de vivir, en ese estilo de vida antes de ser creyentes, pues seguíamos lo que todos hacen, ¿vale? Un ejemplo. Hoy está mucho de moda que las personas les gusta ponerse tatuajes, ¿no? Y todos, ya vas a cualquier lado y casi ves a todos con un tatuaje, ¿sí? Incluso yo a veces voy a comprar, voy por el pan, voy al mercadito, voy a diferentes lados y me encuentro ya señoras a lo mejor un poquito grandes y de repente estiran su brazo y ahí está el tatuaje, ¿no? Bueno, eso es una corriente de este mundo, ¿sí? Tú fácilmente ves algo así y dices, pues yo también quiero uno, o se les antoja, ¿no? Por ejemplo, ven a los chicos, ahorita no estamos en escuela presencial, pero ves a los chicos, por ejemplo, de secundaria, que de repente llegan a sus papás y le dicen, oye, papá, mamá, ya quiero tener novia, ya quiero tener novio. Oye, pero pues, eres un niño, ¿no? O sea, ¿para qué? No, pues es que mis amigos ya tienen, porque todos lo hacen, yo también lo quiero hacer. Entonces, esas son corrientes de este mundo, ¿sale? Son rutas las cuales se van copiando y nos las vamos pasando unos a otros. Son estilos de vida, pero con valores antibíblicos, anticristianos, que Dios no está de acuerdo con ellos. Y dice la Biblia que así era nuestra vida. Por eso, cuando alguien ama al mundo, y todo se quiere copiar de todo lo que ve, de todo lo que sale en la televisión, de todas las cosas que a Dios no le agradan, pero a esa persona le gusta hacerlas, le gusta, no sé, todos se hicieron una raya aquí en el cabello, se raparon, parecían moicanos, algo así, yo también lo quiero hacer. La música, ¿no? No me importa lo que digan,
no me importa si se meten con Dios, si ofenden al hombre, si ofenden a la mujer. No me interesa, yo lo quiero escuchar porque me gusta. Bueno, eso es seguir la corriente de este mundo. ¿Y sabes por qué siguen la corriente de ese mundo? Porque están muertos, porque están separados de Dios. Ahora, esa corriente de este mundo está, dice, de acuerdo o conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe que ejerce poder sobre el aire? Aquí se le llama así. Bueno, aquí se refiere a Satanás. Satanás es ese ser maligno que no solamente busca poseer personas, sino también le gusta poseer sistemas, ¿sí? Por ejemplo, tú has visto en la Biblia que hay personas que estuvieron endemoniadas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la lección o la historia del Gadareno? El Gadareno pues tenía demonios, ¿no? Que lo controlaban y por eso tenía esa fuerza impresionante, por eso vivía allí en los sepulcros, se hacía daño, etc. Pero aquí la Biblia nos está también diciendo que el enemigo, es decir, Satanás, él no solamente posee personas, sino le gusta controlar sistemas o le gusta controlar el mundo, ¿sale? Te pongo un ejemplo. ¿Qué es eso de controlar un sistema? Todos ahorita que estamos en el sistema educativo, algunos enseñando y otros siendo enseñados, como por ejemplo ustedes, todos hacemos uso de un sistema educativo, es decir, un programa de enseñanzas que se van a dar a lo largo del año, a lo largo de toda tu primaria, a lo largo de toda tu secundaria, a lo largo de toda tu preparatoria, ¿verdad? Bueno, Satanás muchas veces le gusta usar esos sistemas para meter ideas, ¿sí? Meter cosas que son antibíblicas, que son pecaminosas, y de esta manera, él no solamente llega a una persona o controla a una persona, controla miles y millones de personas. Tú te preguntarás, oye, ¿cuántas personas estamos involucradas en el sistema educativo? Bueno, hay varios sistemas educativos. Nosotros llevamos uno diferente al que se lleva en el gobierno. Pero, por ejemplo, hay programas educativos donde se les enseña a los niños que desde pequeños que tú puedes ser hombre, tú puedes ser mujer, o tú puedes ser la combinación de los dos. Y eso se enseña desde a veces sistemas educativos, se está enseñando en algunas escuelas ya, y eso es algo terrible. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, acuérdate lo que dice aquí la Biblia. El príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Ese ejerce dominio sobre el mundo, sobre los sistemas de pensamiento, de ideas, ¿sale? Entonces, nosotros, dice la Biblia, estábamos ahí. A lo mejor ni nos dábamos cuenta, pero así también vivimos en un tiempo cuando no éramos creyentes. Ahora, aquí dice también la Biblia otra cosa. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te acuerdas lo que decía? ¿Dónde está? A ver aquí. Dice, según el espíritu, en esta otra versión, que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Sale? Ahí nos está diciendo claramente la Biblia que todas las personas viven controladas, ¿sí? Viven controladas por un espíritu, ¿sí? Que ejerce su poder y son aquellos que viven en la desobediencia y eso los lleva obviamente a actuar y a vivir de una manera pues desagradable a los principios bíblicos de Dios. ¿Sale? Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Estoy aquí, ¿sale? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Sí, también nosotros fuimos parte de ese reino de las tinieblas. Gracias a Dios que si ya eres de Cristo, el Señor ya te sacó de ahí. Y si el Señor te rescató desde niño, tienes que darle muchas gracias porque el Señor te sacó desde bien temprano, desde bien temprana edad te sacó. Muchos de nosotros, yo en mi caso creí en el Evangelio a los 19 años, yo no soy de cuna cristiana, yo creí a los 19, me alcanzó el Señor.
pero muchas personas pasan muchos años ahí, ¿sí? Hasta que llega la salvación del Señor y es entonces que son rescatados, pero muchos pueden invertir ahí su vida. Eso es algo muy triste, ¿sí? Invertir tu vida en la corriente de este mundo, ser controlado por el sistema de pensamiento del enemigo, ¿sale? Y gracias a Dios que el Señor nos sacó de ahí. Dice también aquí la Escritura que en los deseos de nuestra carne, ¿sale? Ahora aquí, ¿a qué se refieren los deseos de nuestra carne? Bueno, carne también tiene varios significados en la Escritura. A veces carne significa, pues, nuestro cuerpo, pero aquí carne no significa nuestro cuerpo, aquí significa nuestros deseos pecaminosos. ¿Sale? La carne es esa tendencia, esa naturaleza caída a querer hacer siempre lo malo, ¿sale? Entonces, cuando andamos sin Cristo, la Biblia nos enseña que nos gusta hacer lo que no le agrada a Dios, esos deseos. Haciendo también, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, es decir, la obedecemos nuestros pensamientos, obedecemos nuestros antojos, no tenemos ese control medido, ¿vale? Y todo esto nos lleva a una consecuencia. Esta es la consecuencia. Éramos por naturaleza hijos de ira, ¿sí? No eras hijo de Dios. Cuando uno no es cristiano, no es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Eso es cierto, porque Dios nos creó. Pero no todos somos hijos de Dios. Si tú lees, por ejemplo, Juan 1:12, el Evangelio de Juan 1:12, ahí se dice claramente que los únicos que tienen la autoridad, el permiso para ser llamados hijos de Dios, son aquellos que ya recibieron al Señor. ¿Y qué recibir al Señor es haber creído en su nombre? Es creer en la obra del Señor Jesucristo, lo que hizo allí en la cruz del Calvario por ti, ¿sale? Eso es lo que hace a una persona, o lo que le concede el permiso de ser hecha hija de Dios. Pero cuando tú no eres hijo de Dios, eres hijo de ira. Eres, como dice aquí esta versión también que leímos hace unos momentos, dice, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, ¿sale? Es decir, la reacción, el enojo de Dios hacia el pecado está también sobre el pecador. Muchas veces tú has escuchado esa frase de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, aquí la Escritura nos enseña que la ira de Dios está también sobre el pecador. Sí. Eso es algo fuerte, ¿verdad? Todas las personas que no son creyentes son objetos de la ira de Dios. Chicos, esta es la condición de las personas cuando no son creyentes. Y esta es la condición, quiero cerrar con esto, esta era la forma en cómo estábamos, cómo vivíamos, ¿vale? Cuando estábamos sin Cristo. Estábamos separados espiritualmente, ¿sí? Vivíamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, viviendo de una forma desagradable a Dios, ¿vale? Seguíamos la corriente de este mundo. Muchos a veces dicen, ay, es que yo sí soy libre, yo sí tengo un libre albedrío. Tal vez después vamos a explicar un poquito sobre eso de libre albedrío. Pero aquí se nos dice en la Biblia que nosotros éramos esclavos, estábamos controlados por una corriente, ¿sí? Por una forma de pensamiento opuesta a Dios, y aparte alguien controlaba todo ese sistema y nos terminaba controlando a nosotros, y dice, aquí se refiere al enemigo, y así era nuestra condición antes de venir a Cristo, y gracias a Dios, niños, que Él nos salvó. Eso precisamente es lo que vamos a ver en el siguiente devocional. Todo lo que ahora hizo el Señor a pesar de nuestra condición de muerte espiritual. ¿Vale? Dios les bendiga y no se pierdan el siguiente devocional. Nos vemos.